Hola amigos, buenas. Los saluda Jorge Llauri Padilla. En esta oportunidad presento un problemita de matemática. Ya se tiene que calcular o determinar el volumen de un recipiente paraboloidal. O sea, en dos dimensiones el perfil es parabólico. Como se puede ver en la figura, el eje Y es la línea de simetría. El origen de coordenadas es el vértice de la parábola. ¿Ya? Y la altura del recipiente es H mayúscula, y el diámetro de la parte superior, porque es un círculo, es L. ¿Ya? Entonces, vamos a determinar, se puede determinar esto a partir del centro de gravedad, ya utilizando el teorema de Pappus. ¿Ya? Pero esta vez lo voy a hacer de una forma más matemática, utilizando discos sucesivos, ya que van desde O hasta la parte más alta. Entonces vamos a hacer ese método. Entonces cada uno de los discos va a tener una altura, son discos con espesor, son cilindros, no son cilindros achatados. Van a tener un espesor diferencial de Y en este caso. ¿Ya? Entonces, y voy a dibujar un disco arbitrario a una altura Y minúscula. ¿Ya? Entonces eso lo tengo ya preparado aquí. Vamos a sacar esta figura en todo caso. Vamos con la solución. Y vamos con esta figura. Aquí. Ya, ahí tenemos. Ya, la figura que está en verde es el disco. Ese es un disco arbitrario, ¿no? A una altura Y. Ese disco tiene un radio, es un radio X. Entonces, como es bueno, es un cilindro achatado, porque ese disco tiene un espesor, que es un diferencial de Y. Entonces eso va a ser un volumen diferencial. Entonces tenemos que sacar el área de ese volumen diferencial y luego integrarlo. A ver, vamos a anotar acá de que eso es un volumen diferencial. Ya, todo este disco, ¿no? Ahí. Ya, entonces este es un disco o cilindro con espesor diferencial de Y. Entonces este diferencial de volumen aquí es igual. El diferencial de B viene a ser igual a pi, sería el área de la base, que es pi x cuadrado, pi x al cuadrado, que multiplica la altura. La altura es un diferencial de Y. Ahora, ¿cómo determinamos x? Para eso necesitamos la ecuación de la parábola. Entonces, el recipiente tridimensionalmente es un paraboloide. Claro, en dos dimensiones es una parábola. Entonces, el perfil de esto es una parábola. Ya, parábola. Ya, esta parábola es de la forma, como el vértice está en el origen, es igual a un coeficiente, bueno, un k o kappa, por x al cuadrado. Ya está. Ahora y es igual a f de x, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo. Y igual a f de x, que es igual al coeficiente k por x al cuadrado. Ya está. Hay que determinar el coeficiente k, ¿ya? O kappa. Entonces con condición de contorno. Aquí vemos de que para un x cualquiera va desde el origen a lo largo del eje x hasta la altura de este punto donde está el radio, ¿no? El extremo del radio x. O sea, para un x cualquiera la función vale y, obviamente. Entonces, ya, pero eso es arbitrariamente. Tendríamos en este caso cuando x es igual a la mitad del diámetro, o sea, L medios. Cuando x vale L sobre 2, la altura es h. Entonces, condición de contorno frontera. Entonces, condición de frontera
¿no? O contorno sería F cuando X es igual a la mitad de L. Esto es igual a H. Ya, esa condición la aplicamos en la fórmula. ¿Se acuerda de la fórmula? Esta de acá, pues. Ahí. Es decir, el primer miembro es f de x. F de x vale h, cuando x es igual a L sobre 2. Y en el segundo miembro, k, la constante, por x al cuadrado, pero x es L sobre 2 al cuadrado. De ahí sacamos el coeficiente k. Entonces k es igual, a ver, k viene a ser igual a, ya, el denominador en el segundo miembro es 4, porque es 2 al cuadrado. Entonces 4 por h sobre L cuadrado. 4 por h sobre L cuadrado. Entonces ya tenemos k. Si tenemos k, ya tenemos entonces la función. Por lo tanto, la función f de x viene a ser igual. Y acá, 4h, 4 por h sobre L cuadrado. Ese es el coeficiente que multiplica la variable x minúscula al cuadrado. Entonces ya tenemos ahí la ecuación, ¿ve? Tenemos la ecuación de la parábola. Una parábola con un vértice en el origen de coordenadas, en el punto O. Ya está. Ya, entonces estábamos en el volumen, en el diferencial de volumen, estábamos aquí en esta expresión. El diferencial de B es pi x al cuadrado por diferencial de Y. Ahora tenemos que manejar una sola variable. El diferencial de volumen está en función de x y en función de y, con el diferencial. Entonces sería bueno expresarlo o bien en función de y o si no en función de x. Podemos expresarlo en función de x. Entonces, hacemos lo siguiente. Como esta función es igual al diferencial de, perdón, es igual a y es igual a f de x, aquí está. Entonces, podemos hacer lo siguiente, podemos derivar. Se puede derivar, tomar la derivada. Entonces así ve, como y es igual a 4 por h sobre L cuadrado por x al cuadrado. Entonces, tomamos la derivada. Ya la derivamos en x, perdón. La derivada de y respecto de x. ¿Cómo va a quedar esto? 4h sobre L cuadrado es una constante, es la constante k. Entonces, derivando en x tendríamos 2, ¿no es cierto? 2, el coeficiente pasa, la potencia pasa como coeficiente. Sería 2 por 4, sería 8. Tenemos ahí 8 por h sobre L cuadrado. Ya, esta nueva constante que multiplica la variable que sería x. Y de ahí sacamos el diferencial de y. Entonces, el diferencial de y, o sea, despejamos el diferencial de y. Viene a ser igual a la constante, a esa nueva constante, 8 por h sobre L cuadrado, ya que multiplica la variable x. Perdón, claro, x por diferencial de x. X por diferencial de x. Es decir, hemos despejado el diferencial de y. Entonces, ya teniendo el diferencial de y, vamos a resaltarlo eso. Ya tenemos el diferencial de y. Entonces podemos reemplazar este diferencial en esta expresión. En la expresión del diferencial de volumen con el cual estábamos empezando con la solución. Acá. Ya esta que sea la fórmula 1. Y esto que sea 2. Es decir, reemplazamos 2 en 1. Ya se reemplaza 2 en 1. Entonces tenemos ahí el diferencial de y es igual a 8 por h sobre L cuadrado por x diferencial de x. Y el diferencial de volumen queda como pi x cuadrado por diferencial de y. O sea, quedaba como eso. Entonces pasamos a la siguiente hoja. Aquí. Esto ya no es necesario. Entonces, continuamos. Entonces, reemplazando 2 en 1. Entonces, reemplazamos 2 en 1. Y tendríamos de que el diferencial de volumen es igual a pi por x al cuadrado. Pi por x al cuadrado es el área del disco, ¿verdad? O sea, del cilindro achatado, porque su radio es x. Y ahí por la altura, que es el diferencial de y. Pero el diferencial de y está dado por la expresión 2.
Entonces, por el diferencial de y, que viene a ser, esto se multiplica por 8h sobre L cuadrado, 8 veces la altura del recipiente sobre el diámetro mayor al cuadrado, ya por x diferencial de x, por x y por diferencial de x. Ahí tenemos, ¿eh? Entonces podemos asociar un x cubo, ¿no es cierto? Porque tenemos x cuadrado y tenemos x. Entonces vamos a tener aquí la expresión, el diferencial de volumen es igual. Ya, a ver, ¿cuáles son constantes? Primero el número 8. 8 por pi, pi también es un número. Ahora vienen los parámetros, que sería la altura del recipiente, la altura h, y el diámetro de la parte superior. Ahí. 8 pi por h sobre L cuadrado. Esta es una constante. Ya, esto multiplica a x por diferencial de x. Ya. Entonces solamente queda integrar. Integramos en ambos lados. Ya, la integral sería y porque lo demás es constante. Entonces cuando x es igual, a ver la variación, ¿cómo sería? Vamos a ver la figura. Como vamos a integrar, y estamos ya, y x es el radio, entonces ya para eso está ya el pi x al cuadrado, el área. Entonces la variación para x sería desde 0 hasta L sobre 2. Pues. Claro, desde este punto, desde el centro de la base superior hasta el extremo es L medios. Entonces, y desde 0. Cuando x es 0 no hay ningún volumen, no se genera nada. Entonces aquí tendríamos desde 0 hasta L sobre 2. Entonces x varía desde 0 hasta L medios. ¿Ya? Y en 0, claro, no hay volumen. Y aquí tenemos ya el volumen total. Entonces, por lo tanto, a ver cómo va saliendo esto. El volumen B es igual. Ya, 8 por pi por h sobre L cuadrado. Ya, que multiplica. Ahora la integral. La integral sería, la integral es x cubo, perdón. La integral es x cubo. X al cubo. Aquí está x al cuadrado por x es x cubo. X al cubo. Entonces la integral sería x a la cuarta, ¿no? X a la cuarta sobre 4. X a la cuarta sobre 4. Aquí la barra para los límites. X variando desde 0 hasta L sobre 2. Entonces efectuando eso, es cuestión de efectuar nada más. Efectuar algebraicamente. El coeficiente que está delante, 8 por pi por h sobre L cuadrado. Ya que multiplica a toda la parte de la integral. Esto viene a ser de la integral. Todo eso. Ya, bueno, 4 es una constante. 4 puede salir acá. Un cuarto. Ya por, ahora con el resto. Ya, como va de 0 a L medios, entonces solamente se reemplaza por L sobre 2. Entonces sería L sobre 2 a la cuarta. L sobre 2 a la cuarta. Pero esto va a ser 0 a la cuarta, ya no hace falta. Entonces esto viene a ser igual. Esto es igual a ver cómo sale esto. Tendríamos aquí, a ver. 8 pi por h sobre, ya, 4 por L cuadrado por, ahora tenemos L a la cuarta. L a la cuarta vamos a ponerlo como L cuadrado por L cuadrado para cancelar, ¿no? Y el otro tenemos 2 a la cuarta. 2 a la cuarta, 16. 16. Ahí. 2 a la cuarta. Entonces simplificamos. Vamos simplificando. Ya. L cuadrado con L cuadrado. A ver. Ya, y vamos a tener aquí igual a, ya, a ver, aquí tenemos 4 por 16, ¿no es cierto? Sería 64. Arriba tenemos 8, entonces se divide entre 8, numerador, denominador, entonces queda, o sea, se toma la octava parte. Entonces tendríamos, aquí se queda solamente pi por h, pi por L cuadrado primero, ya sobre 8 y por h. ¿Está bien? Pi L cuadrado sobre 8. ¿Ya? Y por la altura h. Y eso vendría a ser el volumen. Entonces, por lo tanto, el volumen de ese recipiente paraboloidal es igual a pi por L cuadrado sobre 8.
¿ya? Y por la altura h. Esa vendría a ser entonces la respuesta. Ahora, esta expresión también se puede acomodar de esta manera, para, digamos, un poquito memorizar, ¿no? Entonces, fíjense, podemos hacerlo así. Ya, pi, L cuadrado. ¿Qué cosa es L? Vamos a ver la figura. L es el diámetro. L es diámetro. Diámetro de la base superior, ¿no es cierto? Que es un círculo. Entonces podemos ponerlo así. Pi diámetro al cuadrado. Ahí está. Aquí le ponemos sobre 4. Pi diámetro al cuadrado sobre 4. Ese es el área de un círculo. Es el área de la base superior. ¿Ya? Y esto multiplicado por la altura media, o sea, la altura de todo ese recipiente entre dos. ¿Ves? Entonces esto queda como, ¿ya?, el área de la base superior ya por altura media. Ahí. Y ahí tenemos entonces el volumen de un recipiente paraboloidal. Pi por L cuadrado sobre 8 multiplicado por la altura. Ya, L es el diámetro de la base superior y H es la altura de todo el recipiente. Ahí está indicado en la figura. Como pueden ver, no es nada difícil. Hay que ir con cuidado nada más porque no se vaya a escapar algún factor. Por ejemplo, acá yo te estaba poniendo solamente x, me estaba olvidando del x cubo. Claro, x al cuadrado por x es x cubo. Entonces hay que ir con cuidado nada más, efectuar las integrales, una integral simple solamente, y sale pues el volumen. Ya aplicando el método de las rodajas, ¿no? O sea, de los discos o cilindros achatados. Toditos los cilindros tendrían el espesor diferencial de y. Ahí hemos despejado y de la función y hemos tomado la derivada. Al tomar la derivada de y respecto de x hemos despejado el diferencial de y, que lo hemos reemplazado en 1. Y con eso tenemos todito en x. Ya se efectúan las operaciones, se integra, ya se reduce, se resuelve y se obtiene la respuesta. Entonces toda esa parte que está en rojo, esa es la fórmula, ¿no es cierto? Esa es la respuesta. Y la otra parte solamente es una cuestión para memorizar nada más. O sea, este volumen queda como el área de la base superior, de toda la base superior, pi diámetro al cuadrado sobre 4, y multiplicado por la altura media. Ahí queda. Ya, eso sería todo por esta oportunidad. Les agradezco la atención. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Bye bye. Chao.